Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada llevó a cabo ayer un paro en respuesta al asesinato de un guardia de seguridad de 44 años ocurrido el lunes en Carrasco Norte. La víctima, padre de 3 hijos, trabajaba en una empresa situada en Camino Colastine para la firma Securitas cuando fue atacado por un hombre que intentaba robarle su moto y el arma. El delincuente le disparó en la nuca al trabajador y luego prendió fuego la garita con el cuerpo adentro. El fiscal Carlos Negro imputó ayer a un hombre de 27 años justamente por hurto especialmente agravado y homicidio muy especialmente agravado. El imputado deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. La Unión Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada convocó al paro y además realizó ayer una movilización que culminó en el Ministerio del Interior, donde representantes del sindicato fueron recibidos por autoridades de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio. En los próximos minutos vamos a profundizar aquí en Perspectiva sobre la situación de este sector. Para eso estamos recibiendo a Juan del Valle, asesor del Sindicato de Guardias de Seguridad Privada, secretario del Interior de Fuesis. Juan, bienvenido, un gusto. Gracias, muy amable, un gusto y un saludo a la audiencia. Una primera consideración del sector para entender su dimensión. ¿Cuántos trabajadores hay aproximadamente en el sector de guardias de seguridad privada? Bueno, actualmente habilitados y en los registros de la Dirección General de Fiscalización de Empresas dependientes del Ministerio del Interior, ayer justamente en la reunión hablamos de 22.000. Nosotros personalmente pensamos que ya superamos los 30.000 porque eso es lo que tiene el Ministerio del Interior como registrado bajo la norma, cumpliendo la norma, pero sabemos que hay empresas que no están o no han pasado todavía por ese registro, entonces, por eso es que suponemos que hay más cantidad de guardias. Estamos hablando de 300 y pico de empresas. 303 empresas, que es otro de los datos oficiales, que lo hablábamos ayer con el director del DIGEF, que nos daba estos datos, que son, digamos que lo último. 303 empresas concretamente, sí. ¿Es un sector que viene creciendo desde hace cuánto? Y mira, esto comenzó por allá comenzó antes, pero a partir del 85-87 comienza a crecer este sector por las necesidades propias, porque, digo, hay que aclarar una cuestión, ¿no? Esto está muy emparentado con el tema de que si tú contratás un seguro por tu domicilio, tu comercio, no es lo mismo la prima de seguro si tenés un guardia de seguridad allí apuesto o tenés un sistema de seguridad que si no lo tenés. Entonces, de alguna manera fue una necesidad que se dio en esos momentos, después fue creciendo. Acordate que la seguridad privada... En un primer momento que sobre todo para empresas grandes, supongo. Correcto, más que nada para el circuito financiero. Y el circuito financiero, por supuesto. Claro, recordá esto, digo, cuando hablamos de seguridad privada, hablamos de las 3 ramas de la seguridad privada. Tiene que ver con el transporte de caudales, tiene que ver con la seguridad electrónica, todo eso que tiene que ver con las alarmas, las cámaras, todo eso. Y tiene que ver con la seguridad física, que es tener un guardia o varios guardias de manera física en el local. Además de esto, la seguridad brinda, dentro de la seguridad física, guardias con armas y sin armas. Toda esta actividad comercial está regulada por la normativa vigente del Ministerio del Interior. O sea, somos los únicos trabajadores que, además de estar regulados por la norma laboral general, también por la norma operativa del Ministerio del Interior. Esto, evidentemente, que al ir los años creciendo en todas sus actividades, por ejemplo, en el circuito financiero, es de orden la atención a por ejemplo, a los cajeros automáticos, los ATM, y eso lo hace el transporte de valores, ¿no? Luego, el sector que más ha crecido en estos últimos años, que tiene que ver con el avance tecnológico y digital, tiene que ver con la seguridad electrónica, ¿no? El tema de las cámaras, de las alarmas, los circuitos. Y el sector que tal vez haya crecido menos, pero es más necesario por esto que te decía yo de los seguros, tiene que ver con la seguridad física, ¿verdad? De cualquier manera, se estipula la cifra que nos pasaba el Ministerio ayer, en su totalidad. Estamos hablando de 22.000 trabajadores registrados, debidamente registrados. De los 3 grupos. Sí, estamos hablando de todas las unidades. Porque también lo que tiene que ver con tecnología también implica el registro. Por supuesto, porque no solo es la colocación de la tecnología,
Después es también aquello que se llama, antiguamente llamaban los SACUDA, que es la respuesta a las alarmas. Eso implica también personal de seguridad que va, constata si hay un error técnico o no sé, te entró alguien a la casa o al comercio. Los disparadores silenciosos en los bancos. O sea, es una actividad que ocupa, te diría que casi todos los rubros comerciales e industriales, porque inclusive tú vas al interior y las grandes barracas, las arroceras tienen guardia de seguridad en sus predios, ¿no? Entonces, donde uno va, te encontrás con un guardia de seguridad. El problema es que las condiciones de trabajo son diferentes. Pero una consulta, de esos 22.000, ¿cuántos dijo que están armados concretamente? No, armados no llega al 30% de los guardias. Porque claro, es un servicio que agrega un condimento de riesgo más. Claro. Hay que recordar que el trabajador de la seguridad privada es un trabajador del comercio y servicios. ¿Está bien? No es ni paramilitar, ni policial, ni militar. No tiene la capacidad, no tiene el respaldo constitucional, como la policía que está dentro de la Constitución, y de lo único que depende es de su propia capacitación para encarar algunos eventos en unos segundos, ¿no? Que no es el caso de lo que pasó ahora, porque ese trabajador en particular no tuvo la chance ni siquiera de saber quién lo estaba asesinando. Esa es la realidad. Por eso a la dirección que estuvo reunido en asamblea permanente, lo primero que nos llamó la atención fueron las formas de cómo se dio esto. ¿Está bien? Sin ningún tipo de apego a la vida, aparte con una hazaña increíble. No está dentro de los parámetros de lo que puede suceder. O sea, puede suceder, pero no tenemos antecedentes que haya sido de esta manera. Ha pasado, hemos perdido trabajadores. Recuerdo que, el Día del Trabajador de Seguridad Privada está en conmemoración por un asesinato que se dio en una sucursal de Discount Bank en Concepción Arenal y General Flores, recuerdo. Cuando había una normativa del Banco Central donde vos tenés que entrar al banco, sacarte los lentes, la gorra, ¿no? El guardia en ese momento tan solo le pidió eso y la persona estaba con un bolso, sacó un arma, él le disparó y ahí comenzó, digamos, lo más grave. Entonces. Claro, y a partir, imagínate, eso fue 2011, ya veníamos hablando de las condiciones de trabajo, entonces es un tema de nunca acabar. Para terminar de situar al sector, en general, ¿quiénes se están desempeñando hoy por hoy en el sector? Estoy pensando en policías retirados, inmigrantes. ¿Hay alguna característica en particular? No, al principio sí la había, que era aquellas personas que por un tema de edad ya no servían para el circuito comercial activo. Generalmente se movían hacia los sectores que brindan servicios, la limpieza, la seguridad, ¿no? Entonces, en principio, el sector fue conformado, básicamente, por varios motivos, ¿no? El primero, evidentemente, la necesidad de trabajar, ya no estaban por edad aptos para los circuitos comunes, laborales. Y otra situación que tenía que ver con los retirados, como tú decías, de la policía, del ejército, y no había muchas condiciones. Entonces se tomaba el personal que se presentaba. Después de alguna manera fue avanzando esto y empezaron a haber condiciones, está bien, a partir de la ley del 2016, inclusive se solicita mínimamente como condición para un guardia de seguridad sin armas que tenga la primaria completa, en el caso del guardia armado que tenga la secundaria, se comenzaron a poner otras condiciones, porque generalmente los magros salarios en ese momento, pues fíjate que en el 2006 por allí, el guardia estaba por debajo del índice de pobreza, que estaba colocado en esos años en 2.500 pesos y un guardia de seguridad ganaba 1.700. Entonces, después con la venida de la regulación de los consejos de salarios, ahí empezaron a retomar un poco el valor. Pero tampoco estamos hablando de salarios muy altos, ¿no? ¿En cuánto está hoy el promedio de salario? 33.000 brutos, más o menos, ¿no? Más o menos, porque según la rama de actividad, que son distintas, tienen distintas escalas salariales, ¿no? El que ganaría menos en este caso sería el vigilante auxiliar, que es el guardia que uno conoce, sin armas, y por el uso del arma tiene un 10% sobre el salario. Cuando usa efectivamente el arma, le agregan un 10%. Pero la cuestión es que fue un sector que se fue armando de esa manera.
Hoy tal vez encuentres más gente joven, tiene que ver y está emparentado también con que los circuitos comerciales, con el avance de la tecnología se vienen achicando y bueno, no, hay que sobrevivir y van a parar a esta situación de la venta de servicios de seguridad. Pero en eso ha cambiado, ¿está bien? Lo que no ha cambiado y ha sido una constante es lo que nos llama hoy, ¿no? Que es el tema de comparar el guardia de seguridad en su capacitación con un policía, no es ni por allí, ¿no? A ver, profundicemos en eso, la capacitación que tiene hoy por hoy el guardia. Para acceder a ser habilitado como guardia de seguridad requerís de una capacitación de 20 horas. Y en el caso que fuera para guardia armado, 8 horas más, o sea, 28 horas. ¿Ah? Tú pasás por ahí una situación de un psicotécnico. ¿Pero ya hay que tener porte de armas, por ejemplo? No. No, porque el porte de armas en el guardia de seguridad es solamente dentro del perímetro que está destacado. ¿Ah? No tenés que tener un porte de arma personal ni nada. La garantía es la propia empresa, que es la que registra las armas, las mantiene, te las da para cumplir el servicio y listo. Por ahí acaba la situación. O sea, pero alguien que nunca tocó un arma puede sí, enfrentarse, bueno, entonces, a acceder o hacer el curso 28 horas y con eso ya puede portar el arma. Exactamente, es así. Para una experiencia personal, no voy a decir los años para que no me calculen la edad, pero cuando a mí me tocó, el instructor te pregunta si vos usaste arma anteriormente. Yo le dije sí, muy seriamente, porque tuve la suerte de apuntar. Cuando me pregunta dónde, le dije con mis hijos en el Parque Rodó. Había un localcito y esa era la experiencia que tenía. Yo venía de otros rubros que nada tenían que ver con la seguridad. Y bueno, uno de los requerimientos era ese. El perfil psicológico del guardia tiene mucho que ver en esto. No es que lo des a cualquiera. Pero bueno, es la única experiencia que tenés. Otros trabajadores que llegaron a este sector, que venían de las armas, de la policía, tenían otra situación que de ya tener antecedentes con porte de arma. Pero si no, lo que requerís es ese curso. Esto vino siendo reclamado porque evidentemente en 20 horas o en 28 horas no te da la capacitación suficiente como para enfrentar otras situaciones que se dan en este tipo de eventos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando una persona está dispuesta a delinquir y tiene un objetivo trazado, lo primero que se encuentra como barrera, ¿qué es? Un guardia de seguridad. Si no está armado, ¿no? Tal vez sea reducido. El problema es cuando está armado. Entonces ellos, para cumplir su objetivo delictivo, lo que tienen primero que hacer, ¿qué es? Anular la guardia. ¿Está bien? Y eso trae como consecuencia que con la capacitación que tienen, no da para, ni siquiera para tratar de convencer al delincuente en esos segundos que uno tiene de no realizar su plan, digamos, ¿no? Y bueno, esto ha sido un reclamo de muchos años, ¿no? Hemos tenido mucha relación con el Ministerio del Interior. Lo tenemos a través de los consejos salarios con las propias empresas, se ha discutido muchísimo esto. Y estuvimos muchas veces con la escuela de policía intercambiando de cómo debería ser el contenido de esa capacitación para que por lo menos le diera una herramienta mínima de capacitación para poder afrontar estas cuestiones. Porque ¿dónde se da el curso como tal? No, los cursos los dan empresas de la seguridad privada que estén habilitados por el Ministerio del Interior. Pero no tiene nada que ver con la escuela de policía, entonces no hay un curso aparte de... No. Quien rige todo esto sí es el Ministerio del Interior, ¿no? O sea, gran fiscalizador. Exactamente. Y bueno, con el correr de los años la pelea o la discusión fue esa. Se logró tener un contenido de la capacitación muy interesante, pero llegábamos siempre al problema de que eso tenía un costo, que era lo que hablábamos ayer justamente con el director del jefe, ¿no? Que más allá de los esfuerzos del Ministerio del Interior con agregar este contenido de la capacitación, hay un tema que tiene que ver cómo se absorbe el costo que genera eso, ¿no? Evidentemente al trabajador no le podés trasladar ese costo porque estaría pagando para trabajar. Entonces, a través de los consejos salarios, ya hace mucho tiempo, se decidió que el costo de la formación fuera por parte de las empresas, salvo en algunos casos muy especiales, que ese costo se descontaría del trabajador en caso que el trabajador renunciara, ¿no?
Pues bien, ayer, dentro de los que consideramos avances, el Ministerio nos informa de que en próximos días están trabajando en un decreto donde se amplía la capacitación. Nos dieron una cifra allí que pasaría a 130 horas, no hubo mucha especificación al respecto, pero bueno, es un avance porque pasar de 20 o de 28 horas a 130 capacitaciones ya entendemos que es un avance. Yo quiero aclarar una cosa. Esto no es que solucione estas situaciones como la que pasó ayer, pero por lo menos te da un elemento para bajar un poco más los riesgos que sufre un guardia en su integridad cumpliendo un servicio. Es un trabajador como cualquiera, está bien, lo que pasa es que tiene un alto riesgo en cuanto a aquel que es armado o no, porque es el objetivo a anular en los casos que se va a dar una situación de delincuencia. Sí, que si lo pensamos, a ver, uno dice 20 horas, 28 horas. No es nada, es una semana ¿no? Sí. ¿Y qué herramientas con qué herramientas se queda uno? O sea, es la descripción de los delitos, cómo diferenciar el delito, rapiña, esto, aquello y lo otro. Porque además, en 2016 sale la ley de la seguridad privada, y hay un artículo en particular, que capaz que la gente no conoce, que un guardia, estando en su horario de servicio, estando con su uniforme puesto y su debida identificación, ante el requerimiento de un agente policial para que lo ayude, debe responder y ayudar. Si no lo hiciera, entraría en lo que se conoce como omisión de asistencia. Es un poco como lo de la salud, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y fíjate que tamaña responsabilidad a un trabajador del comercio, que la única diferencia que tiene es usar un uniforme, y con la capacitación que tiene, digo, es como un poco, ¿cómo explicarte? Un poco demasiado. Entonces, bueno. ¿Ha habido problemas por esa normativa en particular? ¿O sea, se ha dado en la práctica? No, el problema es cómo... No se ha dado en situaciones de resaltar. El problema es que cómo puede ayudar una persona que está escasamente capacitada. Es como si fuera algo que pasara en la calle y un agente policial solicitara de cualquier ciudadano. O sea, uno no está preparado para esas cuestiones, ¿no? Y bueno, en el caso del guardia de seguridad no tiene la capacitación suficiente para eso. Pero bueno, volviendo al principio, como te decía, llega un momento que alguien tiene que absorber ese costo, ¿no? Estamos de acuerdo que tiene que ser la empresa. Ahora, el problema es ese. Es un sector que, habiendo tantas empresas, es una lucha continua por tomar los servicios. Eso se ha dado durante todos estos años. Entonces, claro, hay empresas que a veces, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Contratación a través de licitaciones. ¿Quién la gana? Aquel que cumpla las condiciones de la licitación, pero aquel también que licite más bajo. Que no significa que el que licite más bajo tenga toda la normativa al pie de la letra y pueda cumplir con los servicios. Y ya ha pasado, y lo hablábamos ayer en varias oportunidades, donde entes estatales contratan una empresa por el costo bajo y después se encuentran con que la empresa no puede cumplir con lo acordado. E inclusive que esas empresas están de alguna manera irregular con sus propios trabajadores, y por la ley de tercerizaciones, acordate, sos co-garante de que el trabajador se le pague. Y muchos entes han tenido juicios que no les correspondían porque ellos contrataron una empresa, la empresa no cumplió. Y eso pasa a nivel general con las tercerizaciones, no solo en este sector en particular. Y bueno, de todos estos años se ha tratado de aumentar como tema principal, eje temático, la capacitación. Se ha logrado, no se ha logrado, y recién ahora, con la reunión de ayer que teníamos en el Ministerio, nos anuncian esto, que para nosotros es una gran novedad avance. Importante sería. Indudable. Si se completa, o sea, vamos a repetir cuánto pasaban de 20 o 28 horas, ¿a cuánto pasaría? A 130. A 130. Sí, evidentemente. Yo reitero lo mismo, ¿no? Personalmente pienso, después de haber tenido todo este periodo discutiendo sobre lo mismo, que pase esto, para mí personalmente es un avance. Me queda claro que hay situaciones que no te va a ayudar esto, ¿tá? Porque si ponemos como ejemplo lo que pasó con el trabajador que no tuvo ninguna oportunidad, a veces la capacitación no sirve, pero sí te sirve para otra situación,
que es básicamente la actuación del trabajador. Tiene que ser marco de presencia y nada más. Porque acordate, hay una situación de efecto de acción-reacción que nunca podés reaccionar más de lo que fue la acción. Un ejemplo bien burdo. Alguien te pega un cachetazo en la calle y vos sacás un cuchillo y le atravesás el corazón, ¿no? La reacción es muy por encima de la acción. Y eso tiene que ver con la responsabilidad civil, por lo cual los guardias de seguridad tienen responsabilidad, o sea, tienen que responder personalmente a sus, ¿cómo es que se dice? A sus reacciones, digamos, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Entonces, digo, es todo como un combo allí para un trabajador de comercio y servicios, que, como te decía, usa un uniforme, pero ante la actuación de él tiene que estar considerando muchísimas cosas. ¿Está bien? Hacemos una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con Juan del Valle, secretario de Interior de Fuesis y asesor de UNATRACE, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada. Bueno, me decían en la pausa, se conoce poco cuáles son las tareas específicas del guardia de seguridad. Sí, sí. Porque estamos acostumbrados a verlo a veces desempeñando otros roles que nada tienen que ver con esto. Sí, correcto. Yo me acuerdo que hace un tiempo era muy común ver un guardia de supermercado juntando los carritos que quedan, ¿no? Los clientes. Y a veces me apersonaba y le preguntaba al guardia, ¿no? Si estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque de darse un evento en el momento que él estaba empujando los carritos, que era la tarea principal, estaba empujando carritos, ¿no? Y después se iba a meter en un lío de declaraciones y esto, y seguramente en alguna sanción, porque la tarea no es esa. La tarea más allá de que, claro, lo terminan haciendo por... Sí, claro, familiaridad en el cliente donde cumplen su función. Nos ha pasado en varios rubros, ¿no? No solo supermercados, en varios, ¿no? Pero queda claro que la tarea del guardia es de estar presente, de ser visible, ¿no? Y estar atento ante la probabilidad de un evento delictivo. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, y lo que te decía... No es eso, pero es importante, se puede meter en problemas, sino, o sea... Exacto, porque como cualquier ciudadano de esta bendita república, hay una situación que se llama la responsabilidad civil, que es individual, ante los actos que uno haga, ¿no? Entonces, yo te daba un ejemplo, pero muy burdo, ¿no? Alguien me pega un cachetazo, yo le clavo un cuchillo en el pecho. Evidentemente la reacción es superior a la acción y tiene una pena. En este sentido también uno tiene que medirse. Por eso digo, con la capacitación que hoy tienen, es difícil afrontar cualquier evento de cualquier índole sin estar debidamente capacitado para que en esos segundos que uno tiene para actuar pueda fríamente tratar de resolverlo, marcando presencia y principalmente salvaguardando la integridad. Porque cuidado, tampoco es jugarse a ser Rambo, Superman, no. Se trata de bajar los decibeles por varios motivos, pero principalmente para guardar la integridad física propia y para tratar de bajar los decibeles en esa situación. Para eso es que requeríamos, y era el principal argumento, el tema de la capacitación. Pero bien, bueno, en ese punto consideran que avanzaron yo creo que las autoridades allá. Sí. Había, ustedes en la carta que donde manifestaron para pedir ser recibidos, planteaban por lo menos dos temas más, ¿no? Uno tenía que ver con también la fiscalización por parte del Ministerio. Bueno, lo que pasa es que cuando antiguamente, lo que hoy es la Dirección General de Fiscalización de Empresas, se llamaba RENAEMSE, que era el registro de, no recuerdo bien la sigla, pero... era un departamento dentro del Ministerio del Interior que tenía la fiscalización y control de que toda la normativa se cumpliera, pero era muy menguado. Siempre fue una preocupación nuestra, porque imagínate esto, 303 empresas, 22.000 guardias, pero que no están todos en Montevideo, están en toda la República. Igual encontrás un guardia en un supermercado, en una farmacia, como lo podés encontrar en una arrocera cuidando de a caballo, cuidando un predio, ¿no? Entonces, la preocupación era, nosotros, recuerdo, presentábamos las denuncias, ellos hacían el expediente, investigaban, y bueno, marchaba más o menos bien. Pero claro, el cuerpo inspectivo no era acorde con lo que había crecido el sector, ¿no? Y el trabajo, en particular del Ministerio del Interior, a través del IGF, no es solo
controlar la habilitación de guardia, que la empresa esté, tienen que controlar el arma, si hay arma, el chaleco, pues, una serie de cuestiones, ¿no? Y además de eso... ¿Todos tienen que usar chaleco? Ya que lo mencioné. No necesariamente, que fue otro gran tema que tuvimos cuando reclamamos, antes no lo usaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque era un costo adicional, y era ilógico tener un arma y no tener chaleco antibalas, más allá que el chaleco cubre lo que cubre. Claro. ¿Ah? También fue una discusión compleja, porque había un costo que alguien tenía que absorber. Como era un insumo de seguridad, lo tienen que absorber las empresas. Pero en el primer momento, cuando sale un decreto para eso, se dio exclusivamente para el circuito financiero. ¿Qué abarca el circuito financiero? Bancos, financieras, casas de crédito. Y ahí sí había un chaleco, un arma. Pero no en el resto de las situaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Había sectores donde contratabas un guardia de seguridad armado, pero como el decreto no lo obligaba, no era necesario que tuviera el chaleco. Una cosa irrisoria, ¿no? La reivindicación del sector fue un chaleco, un arma, donde fuera. Después algunas empresas que tienen estructura y tratan de profesionalizar esto, empezaron a otorgar el chaleco a todo el mundo que estuviera armado. Y bueno, ese proceso se fue copiando, se fue copiando. Hoy por hoy vos no vas a ver un guardia que no tenga el chaleco puesto. ¿Está bien? Pero esto no fue de un día para otro. Esto fue a razón de otros eventos lamentables que hubo. El que yo te comentaba, del compañero nuestro que en esa sucursal del viejo Scotiabank fue asesinado también a sangre fría. A partir de eso se empezó a normalizar eso, ¿no? El problema es que todo esto de que marca la normativa para las tres ramas de la seguridad privada, electrónica y transporte de valores, tiene que ser controlado. O sea, yo puedo hacer un plan, pero después tengo que controlarlo. Porque donde deje una puertita abierta, después se me va a meter una serie de situaciones irregulares que en este sector no hay mucho, ¿cómo explicarlo?, para que pasen esas cosas, porque esto puede llegar a costar una vida como ya ha pasado. ¿Está bien? Entonces, en las medidas de seguridad, en los insumos de seguridad y en la normativa de gente hay que ser muy estricto. Y el problema que teníamos era que no sabíamos si se podía afrontar el control de todo eso. Por suerte, ahora instalamos una situación de contratos directos donde vamos a seguir haciendo nosotros la denuncia, el Ministerio las va a analizar, va a haber todo un protocolo allí. Se nos dio la seguridad de que hay un cuerpo efectivo, se creó otro departamento que analiza bien las situaciones, o sea, está la maquinaria, hay que setarla y hay que utilizarla para poder llegar a tener un sector que no existan irregularidades que provoquen estas situaciones. Y no vayas a creer que es un trabajo de un día para otro, es complejo. El sector con 303 empresas licitando y tratando de tomar servicios, digo, es un ámbito complejo, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy los riesgos a veces pasan por otro lado. Por ejemplo, ayer hablaban de todo esto que le pasó a Brian Rivera, y descubrieron que la persona entró por un lugar donde no había tejido. Y es fundamental que en un perímetro, una de las cuestiones para uno poder prestar el servicio, es que el perímetro esté cerrado. Porque si no, es como cuidar un monte. No sabes por dónde va a venir. Pero eso a modo de ejemplo, digo. Hay situaciones que tienen que ver con las condiciones. ¿Y ahí la fiscalización cómo es? Porque no obliga, ayer hablábamos la empresa de seguridad... sí, hasta cierto lugar tiene responsabilidad, pero el predio pertenece a un privado. Claro, bueno, que contrata el servicio. Entonces, claro, la empresa de seguridad debería negarse a prestar el servicio en esas condiciones. Yo te explico, algo así. Cuando tú contratas un servicio de seguridad, el primero que llega ahí es un asesor de seguridad debidamente registrado, habilitado por el ministerio. ¿Está bien? Que es la persona que te dice, bueno, acá requerimos de un foco, de 2 guardias, de lo que fuere, que necesita el servicio. Pero cuidado, porque quien contrata el servicio, ¿está bien?, tiene que tener determinadas condiciones, que el ministerio no puede obligar a algunas cuestiones porque son propias del lugar que está contratando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una zona gris que tiene que ver con las condiciones del ámbito de trabajo. A ver, no necesariamente tienen que ver con la seguridad. Cualquier trabajador, por ejemplo, tú venís a tu trabajo y tenés la seguridad que tenés un baño, que tenés un lugar para descansar, una canilla donde tomar agua, ¿no?
que son dentro de las cuestiones básicas de cualquier trabajador. En los servicios es más complejo, porque uno toma servicios en el predio o en el lugar de un tercero. En algunos sectores se comparten comedores, baños, y no hay drama, pero hay en otros que no los hay. Porque el guardia no solo cuida lugares con estructura, ojo, a veces está cuidando... Pienso, por ejemplo, eso, no sé, un campo que tenga determinadas cosas, o bueno, una empresa que esté cerrada y tenga la garita afuera. O pienso también en la situación que se da de vecinos que se asocian para contratar un guardia con una garita donde no hay baño. Bueno, diste los ejemplos claros. Hace muchos años, haciendo unas recorridas, llegué a la ciudad de Salto, por ejemplo, y había una empresa muy famosa, no vamos a mencionar nombres, que tenía la modalidad de que de noche ponía un guardia en una esquina y cuidaba los 4 comercios de la esquina, ¿no? Yo llegué casualmente de noche, me avisaron del tema, fui a verlo, y el guardia estaba con un bolsito sentado en el escalón de una casa particular, y él lo único que tenía que hacer era cumplir su horario ahí, a la intemperie, en el horario nocturno, y además cuidando 4 lugares. ¿Qué condición de laboral, de salud tenía ese guardia? Que ni siquiera iba al baño en el bar cerraba a las 2 de la mañana. ¿Dónde iba al baño después? ¿Me explico? Claro. Ese es de los problemas que tiene la venta de este servicio. O sea, cualquiera te contrata, vos le asegurás la seguridad, pero también tienes que ver en qué condiciones va a pasar eso. Y lo que me trae al otro tema que lo hablamos, que no es con el Ministerio del Interior, esto tiene que ver con los consejos salarios. Este sector carece de una comisión tripartita de salud e higiene laboral. Increíblemente, con los riesgos que tiene, o como cualquier trabajador. Las situaciones, ¿no?, que estamos describiendo, claro, no lo tiene. Yo espero, sinceramente, nosotros ya solicitamos al Ministerio de Trabajo la apertura del grupo en cuestión que pertenece a la seguridad privada. Yo soy delegado de la Federación al grupo 19, que es para poder empezar la discusión de la instalación urgente de esto, lamentablemente nuevamente con un motivo de lamentar, pero increíblemente no tenés esa comisión funcionando donde vos intercambiás la situación de qué se requiere en cada servicio, porque todos los servicios son diferentes, ¿está bien? Y capaz que nosotros mencionamos el extremo de un predio que yo no quiero que se meta nadie a ocupar y necesito tener un guardia ahí, y lo más que hago es poner una caseta. Ahora, no le pongo un baño químico al lado. Claro. Y es requerido, se requiere. Y bueno, toda esa cuestión es lo que hay que discutir ahora en la segunda etapa en el Ministerio de Trabajo con la instalación de la Comisión Tripartita de Salud. De eso no tuvieron novedades ayer, ella simplemente es parte del reclamo y que ponen arriba de la mesa, pero esta reunión en particular era con el Ministerio del Interior. Esto era con el Interior y tenía estos ejes que fueron los que conversamos. Ahora nos toca la segunda etapa, ya directamente con las empresas. Recordad que son... En ese sentido, el sector empresarial tiene 4 cámaras, o mejor dicho, tiene una cámara que es la Cuatraca, que refiere al transporte de valores, después la CIPSE, que refiere a la seguridad electrónica, y la seguridad física tiene la cámara, la CUDES, que es la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad, pero además tiene una federación que es la FUDES, Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad. O sea, tiene 2 organizaciones el sector. Bueno, con todos ellos debemos reunirnos y empezar a discutir la instalación urgente de esta tripartita, porque en cualquiera de las 3 ramas de la seguridad se pueden dar eventos de diferente origen o diferente, ¿cómo decirlo? Capaz que el trabajador de la seguridad electrónica no sufre lo que sufre el de física, por ejemplo, claro, cuidando predio, porque no lo tiene que cuidar. Pero sufre otras cuestiones, está bien, lo mismo que el transporte de valores. La idea es tener una comisión única para toda la seguridad, con presencia de todas las empresas de las 3 ramas, y empezar a discutir cuestiones desde lo básico, está bien, para brindar cierto grado de... yo no sé decir seguridad porque esto no va a evitar todo, pero por lo menos bajar ese riesgo que hay y que la gente sepa, digo, que el guardia de seguridad no es solo el que ve en el supermercado, digo, es un tanto más grande toda esta situación, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos pendiente.
Juan del Valle, secretario de Interior de FUESIS, asesor de UNATRACE, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada. Gracias, gracias por estos minutos por esta favor. mañana aquí en Perspectiva, y quedamos atentos a ver a esas novedades y cómo evoluciona también el sector en ese sentido con esos pendientes. Agradecido a nosotros porque son un vínculo para que la población conozca un tanto más de este sector en particular. Incluso para que lo exija al momento de contratar Exacto. empresas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.